Aquí pasan cosas raras. Para tener un arma de fuego cumpliendo con la cantidad de impuestos y ahora con la prueba de balística, se gasta casi 10.000 pesos. Ahora es que habrá armas ilegales. Si de ese costo dedicaran fondos para deportistas, otra cosa sería. Variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a continuar con el programa. Seguimos con Salud Deportiva. En esta oportunidad, Pablo Mateo, urólogo. Pablo, gracias por venir. Gracias, muy buenas tardes a todos. Tenemos varios temas interesantes en el día de hoy. Siempre en pro del paciente, en pro de la población, porque entendemos que es una parte importante y que hay que informar y concientizar de manera constante. Iniciando, Reyes, debemos mencionar varias situaciones que se están dando que son difíciles de manejar. Por ejemplo, en el día de ayer me sorprendí cuando fui a ver un paciente a la emergencia con un cólico nefrítico, o sea, un dolor por una piedra, y resulta que el seguro no le cubre hacerse un análisis y una radiografía por emergencia. Entonces, yo pregunto, pero ¿y entonces? No, tiene que ser de manera ambulatoria. Quiere decir que el paciente tiene que salir de la emergencia para hacerse el estudio, no se lo puede hacer a través de la emergencia. Sin embargo, donde debe cubrirle es en la emergencia, porque un paciente que va a la emergencia con un dolor, pues necesita tener un diagnóstico definitivo. Esa es una. La otra es que de verdad hace mucho que se viene violando la Constitución en ese sentido a nivel de las farmacias. Y es que cuando uno prescribe un medicamento, el farmacéutico le pregunta al paciente qué enfermedad tiene. Y esto es una violación a los derechos del paciente. O sea, un paciente va a comprar un medicamento y para el seguro poderle cubrir, tiene que decir de qué enfermedad está sufriendo. A mí me lo preguntan. Ah, bueno, entonces, sí. Probablemente si es una cefalea, si es un dolor en el hombro, si, qué sé yo, un proceso infeccioso leve, probablemente no sea ningún tipo de, vamos a decir, de situación difícil para el paciente, pero hay enfermedades que lamentablemente en muchas ocasiones es difícil que el paciente diga de qué está sufriendo, porque hay cosas que son privadas. Todas son privadas, pero hay otras que son más difíciles de mencionar. Y creo que se está trabajando para cambiar este tipo de situación, porque entendemos que es una violación a los derechos del paciente. Están informando de qué enfermedad sufre para poderle vender un medicamento en la farmacia. Bueno. Y para concluir la información a los pacientes, con relación que siempre insisto mucho con los pacientes, la situación que ahora mismo con la falsificación de los medicamentos, señores. Tienen que tener mucho cuidado. Incluso ya las autoridades de salud han tomado alguna medida y la van a seguir tomando, porque esto se considera, para mí, es peor que un crimen. Es peor que un crimen porque estamos jugando con la salud de un paciente que va a comprar un medicamento pensando que va a tomar la sustancia que lo va a controlar y resulta que cuando viene a ver lo que está tomando es tierra, harina, ¿qué sabe nadie? Entonces yo pienso que esto debe ser, la justicia debe ser drástica con este tipo de situación, porque la falsificación de un medicamento, imagínese usted un paciente hipertenso, con un problema cardíaco, con un problema cerebral, con un proceso infeccioso, tomando un medicamento pensando que está tomando un antibiótico o el medicamento para la diabetes y resulta que no está tomando nada. Cuando vemos a estos pacientes, los resultados están elevadísimos, pensamos que el paciente no está tomando medicamentos, lo que pasa es que no está tomando nada y está gastando dinero, dañando su organismo y beneficiándose un grupo de mafiosos, de criminales, porque no hay otra manera de cómo llamarlo, jugando con la salud del pueblo. Yo pienso que las autoridades deben ser más drásticas con esto y esto no debe pasar desapercibido y de hecho se han descubierto muchos laboratorios y esto pasa como que no ha pasado nada. Pedimos por favor a las autoridades que tomen carta en el asunto. En cualquier patio hay un laboratorio. Hicimos nosotros aquí la denuncia de que fue gracias a Proconsumidor que nos mandó la información de que esas pastillitas milagrosas para los hombres, que a veces se la toman, ¿verdad?, como apetito sexual o para aumentar, lo que estaba realizada era de tizas de colores. Imagínese usted. Bueno, Pablo. Mira, Pablo, vamos a entrar entonces en la línea deportiva. Señores, los deportistas, por estar siempre, Pablo, concentrado en el terreno, se olvidan o no tienen tiempo de ir a un baño a orinar. ¿Hasta dónde esto puede afectar sus riñones, su organismo? Fíjate, Reyes, es un tema importantísimo. Por ejemplo,
De hecho, el deportista es un ente que siempre está en estrés. Está en estrés porque, por ejemplo, en el béisbol, cuando tú tienes que jugar una base difícil o va a batear y no tienes una vejiga desocupada, esto te hace mucho más difícil la situación porque te está produciendo una molestia y te manda un mensaje al cerebro, entonces tú no te concentras. ¿Qué produce esto? Bueno, pues una vejiga llena que no es vaciada en el momento en que manda el mensaje al cerebro, esto produce una irritación de la vejiga y puede producir daño a nivel renal también. Pero también produce una inflamación del cuello de la vejiga. Por eso en muchos pacientes con un crecimiento prostático, por ejemplo, y que soporten mucho la orina, en estos casos, por ejemplo, los deportistas, puede también producir una retención urinaria. Hemos tenido casos de pacientes, por ejemplo, que retienen mucho la orina, un juego de béisbol que el inning sea muy largo. Este es un paciente que probablemente salga de juego y va a tener que recurrir a una sonda. ¿Por qué? Porque la inflamación que produce la retención de orina va a producir una retención, va a impedir que la orina salga. Esto es lo mismo, por ejemplo, cuando tú comprimes un órgano, un dedo o un brazo, después que tú vas a ver que hay un enrojecimiento del área. Y esto mismo sucede con el cuello de la vejiga cuando retenemos mucho la orina. Lo que hacemos es que apretamos mucho el cuello para retener la orina y esto produce un proceso inflamatorio. O sea que puede producir tanta inflamación del cuello de la vejiga y también puede producir daño a nivel renal. Lo que tienen que hacer los deportistas, especialmente los de la gente del béisbol, en dado caso, cuando pase el inning, bueno, déjame ir. Pero a veces comienzan a hablar, comienzan ahí entre la chercha entre los otros, entonces no sacan el tiempo, no van al baño a tiempo, comienza su inning de nuevo, entonces ahí viene el serio problema. No sé, no hay concentración, mi hermano. Así es, así es. Pablo, en el caso de la natación, que a veces tienen que estar de lleno en las piscinas y quizás por la misma competencia en la piscina, alguien puede orinar. ¿Esto no trae entonces algún tipo de enfermedad a otra persona? No, realmente, bueno, cuando te refieres a cuando se hace pipí en la... Sí. Bueno, si es una piscina clorificada, realmente la orina no transmite así de una manera directa una enfermedad. Realmente no hay estadística, no hay estudios de que digan que esto transmite un problema a otro paciente, ¿no? Ok. Lógicamente no debe hacerse porque altera lo que es ¿verdad? Ay, Dios Sí. mío, tremendo problema, ¿eh? En esas piscinas, esos resorts, ay. Cuando va comiendo, usted entra en el agua blanca, entonces está amarilla y luego marrón. Salga de ahí, por favor. Dependiendo de lo que se practique, ¿cómo se afectan los riñones, Pablo? Con relación a los deportes, realmente sí es importante siempre preguntar a los pacientes cuando, por ejemplo, tiene hematuria. Hematuria quiere decir que hay presencia de sangre en la orina. En los pacientes deportistas, en los cadetes, en los pacientes que practican basquetbol, que practican béisbol, pues estos pacientes pueden tener presencia de sangre en la orina y no tener ningún problema de salud. ¿Por qué? Porque al recibir el golpe, al brincar, al tratar de coger la bola pues, y caer, entonces esto produce un trauma o un mini trauma a nivel de riñón y puede haber presencia de sangre en la orina sin necesidad de haber un problema de salud en este paciente. Esto hasta el momento no ha pasado de simplemente esto. En algunos pacientes ya en otros deportes puede haber trauma renal, por ejemplo, en lo que es el karate, el boxeo, ese tipo de deporte, ya puede haber un trauma renal que puede requerir tratamiento en estos pacientes. Pero no más de ahí, realmente no hay muchos casos de que hayan habido situaciones serias en deportistas. ¿Hay menos o más probabilidades en los deportistas de cáncer de próstata? Realmente no hay una relación directa entre lo que es la incidencia de cáncer y el deporte. Al contrario, en los pacientes que practican deporte, disminuye la incidencia de algunos cánceres por el efecto del ejercicio, la eliminación de las toxinas. Es un paciente que se mantiene activo físicamente, que se mantiene activo en deporte, en actividad física, pues disminuye mucho la incidencia en algunos trastornos, principalmente intestinales. Vamos a aprovechar, hacemos la pausa. Esto es Salud Deportiva de Variedad TV en los Deportes. Volvemos. Quédense con... Variedad TV, lo que hay que ver.